Muy buenos días y nada, aquí estamos en un nuevo episodio del Mano a Mano que además va a ser el último del año y de la temporada porque ya vamos a tomarnos un descanso en Navidades y volveremos pues después de las fiestas. Es verdad que están pasando muchas cosas, pero nos parecía, Javier y a mí, que de manera recurrente tenemos que volver pues sobre ese aniversario del que hablábamos el otro día, 50 años, no de democracia, pero sí de la muerte de Franco y por tanto del inicio de un camino que fue la transición, esos 3 años que recordábamos el otro día, ¿no? Y que nos han traído hasta aquí. Y tiene sentido hacerlo porque en el balance, es verdad que el otro día pues señalábamos algunas cuestiones pues como que han quedado, yo diría, pendientes de democratizar del todo, como el tema del Poder Judicial, como hay muchos problemas en los que se ve que las democracias, todas son imperfectas, pero es verdad que a nosotros la transición marcó pues, algunos de los elementos que vinieron después y que sin embargo hay otros elementos como el Estado social, quizá no la educación pública, la sanidad pública, en la que todos estos 50 años lo que son es un camino que hasta un determinado punto, del que ahora hablaremos, ha sido un camino en el que hemos avanzado y en el que hemos llegado a tener en España unas cotas de bienestar muy altas que se han traducido en una educación pública a nivel preuniversitario, con una educación luego, unas universidades públicas que proliferaron en los años 80, sobre todo los años 90, en prácticamente en todas las provincias en todas las comunidades autónomas y en Andalucía incluso en todas las provincias, ¿no? Con universidades públicas de mucha calidad, donde se hizo muy fácil el acceso a ellas, donde se han rebajado las tasas y donde yo creo que la universidad ha funcionado realmente como ascensor social. Yo que tengo 51 años, yo soy de una generación en la que creo que prácticamente todos mis amigos tienen más estudios y tenemos mejor posición económica que tuvieron nuestros padres. Y eso es gracias pues, a un estado del bienestar que de alguna manera ayudó a limar esas diferencias y esas desigualdades que nos permitió ser ascensor social. Yo siempre lo pienso, yo soy doctora, profesora de universidad y mi madre, por ejemplo, no tiene estudios, no pudo acabar el cole, ¿no? Y eso te lo permite pues todo el sistema de educación público. Y en el caso de la sanidad, hacíamos una reflexión porque estamos ahora mismo en plena explosión de la gripe y de pronto vemos como todos los servicios sanitarios están saturados, como nos dicen que no ha podido haber un plan de contingencia, a pesar de que todo el mundo sabe que en algún momento llega la gripe, que esto puede pasar y que es por falta de recursos y de medios, ¿no? Que es lo que está pasando. Y eso nos ha hecho pensar en lo bueno que hemos tenido y también cómo vamos derivando quizás hacia otro modelo o cómo, dicho de otra manera. No de lo que hemos disfrutado hasta ahora, es una dádiva, un regalo del que vamos a disfrutar siempre, sino que, bueno, podemos empeorar todavía en algunos aspectos, ¿no, Javier? Perdona que tengo hoy un día No, muy... no, me parece bien que además reflexionar un poco sobre estos 50 años de una manera global, ¿no? Entonces yo creo que una cosa importante es que, lo hemos dicho en algunas ocasiones, ¿no? En los episodios anteriores, España es el último país que se incorpora a la democracia de Europa Occidental, el último país de Europa Occidental que se incorpora a la democracia después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y entonces esos perdimos 30 años. Los Claro, 30 gloriosos de los que se hablan en Francia, cuando se sí. refieren a los años inmediatamente posteriores a la Segunda Guerra Mundial, hasta los años 70, se les llaman los 30 gloriosos. Se hablan en Francia del tema. Y lo mismo pasa en prácticamente todos los países de Europa Occidental. Son los 30 años en los que hay una mejor distribución de la riqueza. Además, el índice de Gini baja en todos los países de una manera significativa y en consecuencia son años fueron años muy, muy buenos para el continente europeo, la parte occidental del continente europeo. Nosotros no lo perdimos. Esos 30 años fueron terribles. Fueron los años del franquismo y cuando termina Franco, pues el país que deja es un país sensiblemente distinto del que asistía en los demás países de lo que era entonces se estaban construyendo las comunidades europeas, ¿no? Entonces, eso es lo que los primeros años, los 20 o las dos primeras décadas de la democracia son muy importantes porque realmente hay un prestigio de lo público, recuperación de lo que tiene que ser el impulso público en los servicios sociales más importantes, toda la educación, es que no tiene nada que ver la educación, tú has puesto el ejemplo tuyo, ¿no? Pero es que eso a mí me lo han dicho en algunas veces cuando he ido por algunas provincias andaluzas dando esto, algún alcalde de la población dice, yo le debo a Felipe González el haber podido estar estudiando y el haber podido llegar a ser el que he sido, ¿no? Porque fue la universalización de la enseñanza, ¿no?
Y también, y la de la sanidad, evidentemente, y bueno, todo el sistema de infraestructuras, de lo que son las obras públicas que se han hecho y que tenemos los trenes y las carreteras, en fin, todo esto se hace, y el estado de las autonomías también, y el estado de las Claro, autonomías que se construye también, y además que se construye con una idea que es muy importante, es decir, que es una cosa que ahora se nos parece casi inimaginable, ¿no? Y es que un Estado políticamente descentralizado solamente puede funcionar establemente si el fortalecimiento de las unidades descentralizadas comporta simultáneamente el fortalecimiento del todo. claro, O sea, las comunidades autónomas tienen que ser fuertes, pero esas comunidades autónomas que tienen que ser fuertes tienen que suponer que el Estado se fortalece todavía más. claro. Y eso funcionó así. Los primeros años funcionó así. Nunca ha tenido España la presencia internacional que ha tenido desde con el Estado de las Autonomías. Nunca antes. Y estuvimos con la Secretaría General de la OTAN y estuvimos ocupando puestos en prácticamente, bueno, hasta en el Fondo Monetario Internacional. Y falta ¿Verdad? memoria porque el señor que lo hizo de la manera que lo hizo, como era Rodrigo Rato, que después se manifestó, ese milagro económico que después se manifestó como lo que era, ¿no? Como lo que Sí, era. Pero todo eso se empieza y va funcionando. Y eso a finales en el tránsito del siglo XX al siglo XXI, y cuando empieza la mayoría absoluta de Aznar en la segunda, ya empieza a ir en la dirección inversa, y eso pues al final se ha traducido, y lo estamos viendo, ¿no? En un deterioro muy palpable de lo que se había construido en estos años, en los que habíamos en cierta medida pues recuperado la distancia que nos separaba de los demás el países resto de... europeos que habían tenido esos 30 gloriosos que nosotros no lo habíamos tenido, ¿no? Entonces eso es lo que ahora mismo yo creo que marca el momento actual, ¿no? Claro, porque el estado de la autonomía, las autonomías se convierten sobre todo en prestadores sociales, es decir, lo que permite el desarrollo de la autonomía va paralelo al desarrollo del estado social, porque la educación está transferida, porque lo está la sanidad. Es que, es que para los ciudadanos, el Estado es la comunidad autónoma. Claro, sí, sí, el El sentido Estado, de el Estado Estado, es el ese. Estado es la comunidad Sí, autónoma. es el que Uno te cuida nace, y el uno que te nace presta los en un servicios que tú hospital. necesitas. Uno nace en un hospital que está gestionado por la comunidad autónoma. Va a Sí, escuelas que son exacto. competencia de la comunidad autónoma. Va a la universidad de cosas estas. Los servicios sociales están por ahí. La Sí, mayor sí, parte de las infraestructuras, que, salvo las grandes, de sí, esto, sí, pero son que, autonómicas, claro. son todo. Entonces, el contacto con el Estado, nosotros no tenemos contacto individualmente con el Estado. Nosotros tenemos. Entonces, y por eso lo importante es que las comunidades autónomas sean autónomas, pero que realmente tengan ese sentido de Claro, pertenencia a un todo, y de que realmente sí, lo público tiene que ser lo dominante en la gestión por parte de los poderes democráticamente elegidos, ¿no? Y eso es lo que se ha ido devaluando. Eso es pues lo que se ha ido devaluando, y lo estamos viendo ahora de una manera muy visible, de una manera muy visible. Yo la universidad que de ahora es que no la reconozco en comparación con la universidad que se fue haciendo, que nosotros partíamos de una universidad muy, muy pobre, ¿eh? O sea, la universidad de verdad, de verdad, de verdad se hace y se empieza a convertir en una universidad europea en los años 80, bien entrados los años 80, y ahí es donde se empieza además la investigación a convertirse en un pilar importantísimo de la universidad, cosa que no existía antes, y cosa que realmente se está poniendo ahora mismo en cuestión con la claro que cuando financiación de las universidades, ¿no? sí, que cuando hablamos de la universidad no hablamos solo de ese ascensor social que te permite acceder a unos estudios superiores, sino que es que en España, también en Andalucía, la investigación ha estado ligada a las instituciones públicas y en concreto a las universidades. Durante años donde realmente se ha investigado ha sido en las universidades públicas y cuando ahora se ponen en solfa como se están poniendo, porque claro, si vamos avanzando en este modelo que va creciendo, que se va desarrollando, cada vez tenemos mejor sanidad, mejor educación, todo esto al amparo de las comunidades autónomas. Llega un momento, quizá no sé si Madrid y Valencia son el modelo de que, o sea,
el símbolo de que eso no tiene por qué ser así y que se pueden cambiar las cosas a peor en este caso, ¿no? Y empieza a desarrollarse un modelo distinto en el que lo público va perdiendo protagonismo, se va vaciando de financiación, se va deteriorando en una apuesta por la privatización de muchos servicios públicos. Sí, sí, sí. Eso en el tema de la sanidad ha sido, él llama mucho la atención, porque claro, eso afecta a la ciudadanía de una manera muy directa, ¿no? Lo hemos visto, por ejemplo, aquí ahora con el cribado de cáncer de mama, lo están viendo en el hospital de Torrejón de Madrid. Torrejón es, sí, ¿no? El Sí, que, el de Torrejón. en Sí, el sí, que sí. eso, bueno, que hemos visto cómo las instrucciones que se daban decía que las listas de espera Y tienen quedarse que con los subir, una caros, cosa con de los que esta. nos dan No, dinero. claro, claro. Y entonces hoy hay un artículo de Martín Caparrós en El País que Sí, recomiendo que lo vean, lo que se llama Pacientes privados enfermos públicos. sí, porque él tiene Ah, ELA, ¿no? sí, tiene pacientes privados. O Sí, sea, exacto. cuando tú eres un paciente, tienes la cosa esta, pues eso, tienes tu seguro, la cosa esta, y ahí te atienden. En cuanto la cosa se complica y te convierte en un enfermo, ya a la sanidad privada tú no le interesa. Le interesa un paciente, no un enfermo. Paciente que, en fin, pum, esto, y ahí se consigue hacer un buen negocio. Cuando la cosa se complica y el enfermo se convierte en un enfermo, entonces la sanidad privada huye del enfermo y Sí, exacto. lo transfiere a la pública. Entonces eso lo estamos viendo diariamente, ¿no? Estamos diariamente, que hay un esfuerzo grande, grande por ir privatizando y también en la universidad. En la TV, en la universidad. Y eso tiene una cosa que es muy importante, y es decir, que la universidad privada no investiga. La Claro. universidad privada no investiga. La universidad privada, entonces, hace lo que hace, pero no investiga. Claro, es que la No investiga. investigación es una apuesta de futuro por el progreso de una sociedad, no es algo que Hombre, te dé dinero inmediatamente. Entonces, una universidad privada te contrata a un profesor muy bueno que ha podido atraer y a un montón de profesores jóvenes a los que explota, se dedican a dar clases y a impartir títulos. Y yo siempre lo digo, muchas veces a niños y niñas bien que no han podido entrar a la pública, hay que decirlo. bueno, eso hay una parte. Eso al principio era así. Al principio era así. Yo creo que con las universidades En muchas privadas de las crecen en universidades buena que se medida están porque generalizando ahora en Andalucía también, porque no y tienen ahora, calidad suficiente. Yo sé que hay universidades privadas buenas, que vienen de fundaciones, no, que no. tienen... Eso es otra cosa. No, pero que ahora yo creo que ya empieza a haber una opción por la privada, por la enseñanza Sí, privada, que está muy conectado también con la enseñanza concertada que hay en la claro, es fase verdad. preuniversitaria. Y Sí. entonces continúan teniendo personas que son de sectores con buenos recursos, con buen estatus y que mantienen a sus hijos y que envían a sus hijos después a las universidades privadas como prolongación. En cierta medida, pues se relacionan entre ellos, no tienen que relacionarse con gente de otros sectores, se casan entre ellos, después vienen todas esas relaciones, ¿no? Entonces ahí se está produciendo un fenómeno que en la universidad no se había y que está creciendo de una manera extraordinaria, ¿no? Al mismo tiempo que se está cortando la financiación a la enseñanza pública y está convirtiendo la enseñanza Claro. pública en algo muy difícil de mantener. Estamos viendo en la Universidad de Madrid, las universidades de Madrid, el caso más extremo. La Eran las asfixia financiera que están sufriendo, sí. las universidades de Madrid y, vamos, Madrid era en el mundo universitario y en el mundo de la medicina, pues un centro importantísimo. Sí, Cataluña, se ve clarísimamente, Madrid, Cataluña, y después hay algunos sitios también con buenas universidades públicas y con buena sanidad sí, pública, pero pero era la no tenían, referencia. no tenían esa dimensión. Y en materia de investigación, la universidad pública lo es prácticamente todo, y el Consejo Superior de Investigaciones Sí. Científicas son las dos conexiones. Las universidades privadas no hacen investigación ninguna, no hacen investigación ninguna. Y sin embargo, están expandiéndose cada vez más, obteniendo cada vez más alumnado, que después me imagino que tendrán ellas conexiones, eso sí, como escuelas de comercio o como escuelas de determinados Sí, oficios, depende de que qué pueden ámbito servir de te da conexión. conocimiento, te permite hacer práctica en un sitio donde luego puedes.
pero que al mismo tiempo llaman mucha atención, porque por ejemplo, todas las universidades privadas que tienen la medicina porque hacen uso de la red de hospitales públicos, Claro, de claro, la sanidad pública, ¿no? Si no sería imposible, sería así imposible. es. Entonces, y ellos no pagan nada. O sea, ellos, la sanidad privada tiene una facultad de medicina que puede tenerla porque hay una red de hospitales públicos que le da el soporte para los tres cursos últimos, que son los cursos donde se empieza realmente a aprender la medicina en la práctica, ¿no? Entonces, todo esto se está produciendo y con una Sí, privatización que está conduciendo ya, y que si no se revierte, si no se para y si no se revierte, va a conducir a la pérdida de lo mejor que hemos tenido y de lo mejor sí, que hemos construido durante los primeros años de la democracia en España, ¿no? Entonces, esto, esto lo estamos viendo y por lo tanto yo diría que de los 50 años, cuando yo echo la vista atrás, los 50 años, recuerdo una fase de... sin ponerme en plan de mirar que todo cualquier pasado fue mejor, no es año, pero sí que hubo una voluntad de construir desde lo público, y que en los servicios sociales más importantes tenía que estar la presencia del Estado y que una sociedad vale en cierta medida lo que acabe valiendo su representante político, ¿no? Y eso, por ejemplo, bueno, cuando llega el caso de la COVID se vio clarísimo. Claro, la COVID clarísimo. La sociedad, sí, el IBEX 35 no te saca de la COVID ni muerto. claro, Te saca el claro. COVID Te el Estado. salva el El Estado y los Estado. planes que El hizo Estado y para el Estado que salvar tú a la tengas. Y si población. no tienes, pues no los... Sí, Y así entonces, es. así es, y eso es lo que ahora mismo yo creo que estamos viendo y de una manera sumamente preocupante, y por lo tanto yo Sí, creo que ahí sí que tenemos que no perder de vista nunca que la sanidad, la educación, la universidad, todo la eso, dependencia, sin la sí, sí. presencia Son de dos lo modelos público, contrapuestos, ¿no? El sentido de, a mí me gusta decir, el sentido de país, de patria, si quieres, como lo público que te cuida. En el momento, tú puedes tener una enfermedad grave, ser mayor, pero el sistema público no te rechaza. Un sistema privado te rechaza y tú puedes llevar 30 años pagando un condiciones seguro privado preexistentes. que no te Si van a es- operar a corazón abierto de pronto, porque no solo porque no tienes muchas veces medios, sino porque es que no eres rentable. No se puede no, olvidar no, que la sanidad, para la nada más que sanidad, por eso. no eres un paciente, eres un cliente. Claro, es la cláusula esa que hay, las Mm. condiciones preexistentes. Sí, Que exacto, viene aquí, y las exacto. condiciones preexistentes, cuando la gente tiene 65, 70 años, tiene condiciones preexistentes Claro, seguro, claro, todo el mundo. porque ha Claro. preexistido durante muchos Sí, años. sí, sí, Y sí. entonces, pues ahí ya te rechazan, te Sí, rechazan. Entonces, y además por eso la sanidad privada es posible porque existe una sanidad pública que soporta todo eso. Si no, no claro. sería Si posible, ¿no? no, porque no sería rentable si tuviera que. Pues ahora nos toca en cada una de las elecciones que vamos a ir teniendo, empezando por mañana, no olvidemos que esto se emite el sábado, Extremadura, Castilla-León, Aragón, todo lo que vaya a venir, Andalucía cuando toque, que cuando. Bueno, que lo que estamos afrontando es un cambio de modelo real, que en unos sitios se empezó muy rápido, como en Madrid, que en Andalucía. Se empezó de manera que parecía más suave, pero que cuando nos hemos venido a dar cuenta también iba muy adelantado y todo el tema de los cribados lo ha puesto de No, manifiesto, no. que, y que estamos en una situación pues muy parecida a la que están en otras comunidades autónomas, en las que lleva mucho más tiempo el PP. Aquí el PP andaluz ha sido muy eficaz, a la hora de privatizar, porque no ha necesitado tantos años para empezar Sí, a sí. cortar, a crear universidades privadas a lo loco. Hay zonas en Andalucía donde tú no puedes llevar a tu hijo o tu hija a un colegio público porque no hay. En Cádiz, por ejemplo, hay zonas donde a la fuerza tiene que ser concertado, a la fuerza. Entonces, con lo cual ya van, entonces yo creo que lo que nos estamos jugando, y está bien recordarlo, a los 50 años de la muerte del dictador también, que el modelo de sociedad que hemos tenido hay que defenderlo cada día y que no viene de suyo, no es un modelo constitucional, sino que tenemos que enfrentarnos nosotros con las decisiones que tomamos en el día a día, también con el voto, así queremos seguir manteniéndolo o no. Pues exactamente. Eso es esa ahora mismo, yo creo que la pelea más importante, la Sí, pelea más importante, y vamos a ver, vamos a vamos ver. a ver, vamos Hay a que ver. pelearlo, hay que Bueno, pelearlo. pues muchas felices fiestas, Javier. Nos vemos a la vuelta. Felices fiestas y que en las vueltas después de Reyes nos veremos, ¿vale? Muy bien, adiós.